Muy buena gente, ¿cómo les va? Pero qué quilombito con impuesto a la ganancia de cuarta categoría, ¿o no? Casi nadie sabe con certeza qué régimen le está aplicando, porque obviamente esto ya está corriendo desde principio de año. Si es el régimen general, si es el régimen cedular, cuáles son las deducciones que admite cada uno de los esquemas, porque la ley dice una cosa y no es tan taxativa, y cuando vamos al CIRADIC por ahí tenemos otra cuestión. ¿Cuánto es lo que el empleador nos debe retener y por lo tanto lo que debemos pagar? En paralelo, un poder ejecutivo que intentó deslizar un proyecto un tanto distinto de estos dos esquemas. En fin, toda una confusión. Idas y vueltas, grises, vacíos legales, mucho texto sujeto a interpretación, pero luego de que ya ha transcurrido un mes de liquidación y estamos por llegar al otro, teniendo en cuenta toda la información que hay vigente en leyes, noticias y lo que yo pude averiguar con empresas en sus áreas de liquidación de haberes, bueno, hoy te voy a explicar con certeza cuál es el régimen que te corresponde, si es que no lo sabes, si es general o cedular, cuáles son las características más salientes de estos dos esquemas y una planilla para liquidar impuesto a las ganancias anual para cada uno de los esquemas. Acá estamos viendo el cedular, que es esto que está viendo en pantalla, y también tengo abierto un file en donde vas a encontrar el régimen general, ¿ok? Vamos a comenzar. No te voy a pedir que te suscribas porque obviamente lo vas a hacer naturalmente cuando veas todo el trabajo que me costó esto. Vas a suscribirte al canal, activar la campanita, dejar un me gusta, vas a dejar un comentario, vas a compartir este video y me vas a ayudar a crecer. Entonces ni siquiera te lo voy a pedir, ¿ok? Entonces, vamos directamente al punto. Tenemos el esquema general y tenemos el esquema cedular. Creo que más o menos todos conocemos eso, ¿bien? ¿Quiénes son los sujetos retenidos dentro del régimen general? Que en realidad es el único régimen que venía operando hasta 2023 inclusive. Bueno, son estos sujetos, estas posiciones que vemos detalladas en esta celda, ¿ok? Magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial nombrados a partir de 2017, secretario de Estado en adelante y sus equivalentes diputados y senadores, consejero de las sociedades cooperativas y las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes y vicepresidente de la Nación, directores, síndicos, miembros consejo de vigilancia de sociedades anónimas y cargos equivalentes en otras sociedades, asociaciones, fundaciones y cooperativas. Todo este núcleo de gente está dentro o continúa dentro del régimen general. En realidad parece un montón, pero es un núcleo muy pequeño. Te diría que el 99% de la población a la que se le retiene impuesto a las ganancias está dentro del esquema cedular. ¿Ok? Ahora vamos a ver diferencias, o las diferencias mejor dicho, que son muchas, en las dos planillas que les traigo, pero en definitiva vamos a continuar con las características más salientes, ¿bien? Y la primera tiene que ver con las deducciones. Mientras que para el régimen cedular solo se admiten dos tipos de deducciones, que son personal doméstico, que ya la conocíamos, y también aportes a sociedades de garantía recíproca, para el régimen general continúan todas las deducciones que veníamos utilizando hasta 2023. ¿Ok? Las cargas de familia, de cónyuge, de hijo incapacitado, medicina prepaga, equipamiento para el hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se dijo que no va a continuar, y lo veo en realidad reflejado en la página de AFIP, porque no está, es la deducción especial incrementada. La deducción especial incrementada ya no correría. Bien, y también menciono que podés ver todas las deducciones que aplican el régimen general en este video. Bien, para no aburrirte y no robarte tiempo, acá hay un video especial con todo lo que te puedo deducir. Seguimos. ¿Qué pasa con el beneficio, ese 22% sobre el mínimo no imponible para zonas desfavorables? ¿Continúa? Sí, tanto para el general como para el cedular. Hasta acá estamos claros, ¿bien? ¿Qué pasa con CIRADIC? Lo mismo, debes seguir cargando el formulario 572 indicando si sos general o cedular. Cuando elegís una de las dos cosas, se te van a habilitar o deshabilitar, según corresponda, las deducciones correspondientes. ¿Bien? Y por último, otras características salientes. Por el régimen general es el esquema conocido, como dije, nada para mencionar, es lo mismo que venía
sucediendo hasta 2023. Y el cedular sí tiene características salientes, está atado al salario mínimo vital y móvil y tiene una actualización semestral. Bien, habiendo dicho esta teoría, voy a comentarle respecto de los dos files que pueden solicitar para la liquidación de cada uno de los esquemas, ¿ok? Empezando por el cedular. O sea, esta planilla es para calcular régimen cedular. Entonces, para los que ya vienen siguiendo el canal por tema de impuesto a las ganancias, saben que con este tipo de archivos yo me manejo con un índice, ¿ok? Esto es un file que obviamente tiene muchas solapas, en donde el resultado final o la hoja más rica sin duda es el simulador anual, donde van a poder ver el impuesto a las ganancias calculado y por lo tanto el sueldo neto una vez que indicaron el bruto. Pero esta hoja se alimenta a su vez por algunas otras y también hay algunas solapas que tienen información, ¿ok? Entonces vamos a repasar brevemente qué es lo que hay en cada una de ellas para llegar al resultado final del simulador anual. Lo primero que van a tener que hacer para comenzar a calcular el impuesto a las ganancias es indicar si sos patagónico o sos jubilado. ¿Por qué? Porque esto tiene un correlato en la liquidación. Si sos patagónico, como dijimos, es zona desfavorable, tu mínimo se va a incrementar en un 22%, y si sos jubilado, vas a tener un tema de diferenciación en aportes y contribuciones. A algunos se les retiene el 17%, a los activos mayormente, y a los jubilados el 11%. ¿Bien? Entonces acá vas a indicar con no o con sí, y esto va a cambiar la liquidación. En este caso lo vamos a dejar con no. Luego tenemos algunas consideraciones, no vienen al caso, después se van a poder leer, pero son algunas premisas mías y algunos comentarios. Algo importante es lo que veíamos recién, informativo también, la diferencia entre regímenes, esto ya no tiene sentido repasarlo. Indispensable, no puede faltar tema escalas, ¿no? Porque es lo que determina, lo que calcula el impuesto a las ganancias a retenerse, tanto en su porción fija como variable. En definitiva, lo que tenemos acá son las escalas en monto, porque no hay que olvidarse que las escalas en realidad están determinadas en cantidad de salarios mínimos, vitales y móviles. Bueno, acá las traje en monto, acumulándose desde enero hasta diciembre. Bien, porque no hay que olvidarse de que el impuesto a la ganancia, si bien tiene retención mensual, se va liquidando sobre una base acumulada anual. Por lo tanto, necesitamos ir acumulando las escalas, así como nuestra ganancia neta. Y también tiene una actualización de los mínimos a partir del nuevo salario mínimo vital y móvil, que debería considerarse a partir de julio. No hay que olvidarse que el esquema cedular lo que versa es que tiene una actualización semestral. Entonces, en julio lo que sucede es que cambia el nuevo mínimo no imponible por tomarse el salario mínimo vital y móvil vigente, empieza a imperar el nuevo, a regir el nuevo, y se reconoce, se recalcula lo anterior y se reintegra. Bien, y ahora vamos a lo rico del asunto, el simulador mensual y el anual. El simulador mensual es una versión simplificada, muy útil, simplificada porque no es anual, pero bien sirve para entender cómo funciona el impuesto. Más allá de que por ahí arriba le dejo una etiqueta con mayor detalle, pero en definitiva hay un salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha, o sea, o el que rige para la liquidación del impuesto de este semestre, que es el determinado el 31 del 12, que son 156.000 pesos, y de ahí nace el nuevo mínimo no imponible. Se multiplican estos 156.000 pesos por 15 salarios mínimos vitales y móviles, y ahí tenemos los 2.340.000 pesos que todo el mundo conoce. Si tuviéramos zona desfavorable, esto sería multiplicado por 1,22, bien, como hablábamos antes. Entonces, a partir de que tu salario exceda este nuevo mínimo no imponible, vos vas a tener un exceso en salarios mínimos vitales y móviles. Y esto que vos excedas va a tener que ubicarse en alguna de estas escalas. Por ejemplo, si vos ganás 2.340.000 pesos brutos, no tenés que olvidarte que acá también entra el SAC proporcional, por lo tanto estarías excediendo el mínimo no imponible en 8 salarios mínimos vitales y móviles al año, ¿no? No olvidemos que estas escalas son anuales. Entonces, como excedes
en 8 salarios mínimos vitales y móviles, te ubicás dentro de esta escala, no se te aplica un fijo, se te aplica un variable sobre el excedente de la base. Y así podemos hacer un montón de ejemplos. A ver, ganás 3 millones de pesos brutos, te excediste en la base 63 salarios mínimos vitales y móviles porque ganás 243 al año, entonces 243 menos 180 te da 63, estás en 63, estás en esta escala, entonces se te retiene un fijo de 17,64. Si vos haces 17,64 por este salario mínimo vital y móvil y lo dividís por 12, vas a tener lo que se te retiene de fijo y vas a tener que multiplicar para el variable el 31% sobre el excedente de la base anterior. Así funciona este impuesto cedular, ¿ok? Acá tenés todos los condicionales para que cuando vos, por ejemplo, le indiques que ganás 2.800.000, ahí te cambia el impuesto. Bien, obviamente lo que vas a poder utilizar o lo que en realidad te sirve utilizar es una de estas, ¿no? Acá yo puse distintos montos para citar distintos casos prácticos, pero tranquilamente podés quedarte con esta parte y es exactamente lo mismo. Todas operan de la siguiente manera. ¿Qué más puedo mencionar? El tope de ANSES, porque más allá de lo que indique matemáticamente aportes y contribuciones sobre tu bruto, hay un límite. Más allá de que vos ganes 2.340.000 pesos, y esto lo explico en otro video, el límite de bruto para ser percibido por aportes y retenciones es 1.157.113 hoy. Bien, por lo tanto, lo máximo que te van a sacar de aportes y contribuciones es el 17% sobre esto, no el 17% sobre esto. Bien, seguimos entonces. Vamos al anual. Y el anual es más o menos lo mismo, pero con toda la proyección del año. Y acá te quiero explicar cómo funciona. Cómo podés observar lo que tiene color de celda, de este color raro salmón que le puse, lo tenés que completar. Entonces, ¿qué vas a completar vos? Vas a completar el salario bruto que vas recibiendo durante el año o el que esperás recibir. Acá hay una cuenta muy simplista que dice que vos arrancás en 2.500.000, te van dando estos incrementos, bien, y por lo tanto tu bruto se va transformando. Automáticamente te calcula el SAC cobrado, te calcula los aportes y contribuciones en base a si vos le indicaste que sos jubilado o activo, 17 u 11%. Y otra cosa que tenés que indicar, y es solamente eso, son las deducciones, porque acá no hay mucho para tocar, no hay mucho para deducir. Entonces vas a indicarle si está deduciendo personal doméstico, y este es el máximo que puede deducir por año, 1.089.369, y si tuvieras alguna deducción por aportes a sociedades de garantía recíproca. Bien, en base a estas tres cosas que vos indiques, y te diría que estas dos, porque es muy raro que tengas esta deducción, te va a calcular automáticamente el impuesto a las ganancias y te va a tirar el sueldo neto. Bien, salvedades informativas de este archivo es que estos son proyecciones. ¿Por qué? ¿Qué es esto? El salario mínimo vital y móvil vigente a cada mes. Estos ya fueron definidos. Esto es simplemente un cálculo mío en donde lo estoy multiplicando por la inflación que yo pienso y que el gobierno va a actualizar el salario mínimo vital y móvil por una inflación, lo cual no estaría pasando en el presente, ¿bien? Y en base a este salario mínimo vital y móvil es que semestralmente se actualiza el mínimo no imponible, como te lo indicaba cuando hablábamos de las escalas, ¿ok? Esto también es una premisa. Cuando llegue el momento, lo podés modificar. Vas a modificar acá y automáticamente te va a modificar el impuesto. Cualquier cosa me podés preguntar, me podés mandar un correo, me podés escribir en los comentarios. Habiendo explicado el esquema cedular, voy a tomar un poco de aire y vamos a pasar al esquema general. Pero la realidad es que no me voy a demorar mucho porque ya está explicado en otro video. Vamos a cerrar entonces el archivo de cedular, le vamos a dar fin a esta parte y pasamos al régimen general. Como les decía, esto ya lo expliqué para 2023, por lo tanto en la etiqueta que le dejo ahí arriba pueden encontrar mucha más información sobre cómo funciona este simulador, todo lo que tiene en cuenta, cuáles son las deducciones. Yo voy a explicar un poco ahora, pero ahí encuentran más información, ¿ok? Y el esquema es el mismo, encuentran un índice, de nuevo a completar los inputs, si sos patagónico o no, o si sos jubilado o no. Lo que tiene que ver con información que alimenta
el armado del archivo y todas las variables que juegan en la determinación del impuesto es mucho más. Es más complejo este archivo por todo el tema de las deducciones. Entonces, en esta hoja, a modo informativo, encuentran todo lo que alimenta, no todo, porque tenemos también las escalas, pero todo lo que alimenta en cuanto a deducciones y a piso al impuesto a las ganancias. Tenemos el piso bruto mensual, las deducciones personales, las deducciones generales, la deducción especial incrementada, que en este caso no hay, está anulada, no tenemos hoja acá, tranquilamente podría ocultar o eliminar esta fila. Y lo mismo para patagónicos, o sea, parte de las deducciones multiplicado por el 22%. Esto es informativo, realmente creo que es un buen pantallazo sobre todo lo que admite el régimen general, pero además alimenta a la liquidación del impuesto. Acá tenemos todos los montos, no debería tocarse, no debe tocarse nada de esto. Bien. Consideraciones, ya hablamos, en lo mismo que les comentaba en el file anterior, lo mismo con la diferencia entre regímenes, no vamos a hablar más de eso. Escalas, exactamente el mismo concepto de antes, aunque las escalas y los mínimos son distintos. Tenemos las escalas que se van acumulando desde enero hasta diciembre. Estos son los montos publicados hace tiempo ya por la FIP para régimen general. Están volcados en esta hoja y lógicamente alimentan el cálculo del impuesto. Y de la misma manera que tenemos en el otro file, tenemos un simulador mensual y tenemos un simulador anual. De nuevo, las cuestiones a completar son un poquito más, pero el file está hecho bien sencillo. Por el lado del simulador mensual, vas a tener que completar el bruto, que es tu salario, pero si tienes alguna retribución no habitual y algún bruto no grabado. Y lo otro que vas a tener que hacer, lo único que vas a tener que hacer es indicar con cruces en esta sección si te aplica o no la deducción. De nuevo, esto lo muestro muy bien en otro video, pero te hago un mini ejemplo. Fíjate acá cuánto es el impuesto a la ganancia, es de 479.799. Si yo le quito los gastos de escolaridad, de seguro el impuesto a la ganancia va a ser mayor. ¿Ves? Ahí se incrementó algo así como 12.000 pesos y por lo tanto estás percibiendo 12.000 pesos menos. Lo que hace este simulador es, obviamente, detectar esta cruz y a partir de un condicional te va alocando las deducciones como generales, como del 5%, como personales. ¿Bien? Y cuando le indicas el tema de hijos o hijo incapacitado, también mete la cantidad, porque acá no hay límite. Podés deducir 1 u 8 hijos. Bien. Y último comentario sobre esta sección. Estas dos deducciones ya vienen por ley, no tenés que hacer nada. Para todos existe una ganancia no imponible como deducción y una deducción especial. Bien. Y finalmente, un agregado para saber en qué escala estás. Es informativo, la realidad es que si estás bajo el régimen general, teniendo en cuenta que las escalas son muy bajas, es muy probable que entres en la última escala, en la 8, y se te castigue duro con un 35% variable, ¿ok? En su momento este era un poquito distinto, tenía un poquito más de valor, pero te sirve a nivel informativo entender dónde está situado. Y por último, el simulador anual. Funciona igual que mensual, en el sentido que vas a tener que cargar estas cuestiones, principalmente tu sueldo bruto. Si quisieras también indicás el SAC cobrado sobre los efectos de tener pulido el sueldo neto, porque en realidad el SAC cobrado no es el que sirve, el que se utiliza para la determinación de impuesto a la ganancia, sino es el proporcional de SAC, ¿no? El devengamiento mensual, y eso ya está calculado automáticamente. Pero si quisieras, también podés modificar el medio aguinaldo acá y acá. Te decía, luego de cargar esto, también con cruces vas a indicar qué deducciones te aplican. Bien, entonces en la medida que vos vayas incluyendo o quitando cruces en esta sección, van a aparecer o desaparecer las deducciones y por consiguiente te va a ir cambiando el impuesto a las ganancias fijo, variable, lógicamente el total, y el sueldo neto que vas a percibir. Mismo comentario que en el file anterior. El tope de ANSES, que olvidé comentarte en ese file, que el primero ya se conoce y lo demás son
un cálculo mío en base a una supuesta inflación. Cuando esto se vaya definiendo y tengamos datos certeros, lo vas a ir pisando. Por algo acá dice estimativo. Y por último, me olvidaba de comentarte algo muy sencillo, un control de retenciones, si quisieras. Acá te trae la simulación, cuánto aproximadamente se te debería haber retenido por mes, y vos acá le podés poner cuánto es lo que se te retuvo. Entonces, por diferencia, más o menos vas a estar calculando si está muy lejos de lo que indica el file o no. ¿Ok? Así que, gente, esto ha sido todo. Estas han sido las dos planillas para ambos esquemas, cedular y general. Es todo lo que necesitas si sos una persona retenida o si sos liquidador, tranquilamente lo podés utilizar. Así que bueno, estoy abierto a que me solicites las planillas a mi canal. Han funcionado muy bien realmente, estoy muy conforme con eso. Así que seguimos en contacto y le voy a traer cualquier novedad que tengamos al respecto de impuesto a las ganancias. Muchísimas gracias.